disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con el sociólogo Fernando Tuesta Soldevilla, quien fue además presidente de la Comisión para la Reforma Política. Fernando, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por la invitación. Bueno, empezamos por lo de ayer, el mensaje presidencial. Ayer corrió un fuerte rumor en el sentido de que el mensaje del presidente Castillo iba a ser para anunciar un adelanto de elecciones y terminó siendo, según la encerrona, un burdo plagio del discurso que dio el premier Aníbal Torres. Tus impresiones, en primer término, del mensaje. Bueno, todos estábamos con la expectativa que tú señalas y en realidad nos encontramos con un mensaje tipo, pues ya se ha dicho mucho, ¿no? Tipo, pues 28 de julio. Parecía un mensaje de asunción de mando, ¿no? Sí. Lo tienes para adelante, comienzas a señalar qué cosa vas a hacer, pero no es pues el mensaje que todos esperaban, porque mira, han habido dos ocasiones en que presidentes han solicitado presentarse ante el Congreso, Toledo y Alan García, y no fueron a hacer esto, porque acá el tema en cuestión, ¿cuál era? Era el serio problema en el que está involucrado el gobierno en relación a todas las denuncias que se han hecho, a puertas de un proceso de vacancia. Entonces tú vas y tienes que hablar sobre eso, o alguna salida, en fin, pero te pones a leer hasta a nivel de detalle, ¿no? De compra de uniformes, en fin, un listado de lavandería, y como bien han señalado Ocran en su programa, pues incluso tomado casi textualmente de Aníbal Torres, ¿no? Pero me da la impresión lo siguiente: cuando Aníbal Torres dice va a haber una gran sorpresa, ¿no? Él creo que está con la idea que que va a ser aceptada en el Consejo de Ministros o finalmente tomar la decisión, pero Castillo, que al lado quizá de este largo listado que hemos escuchado, está la propuesta, ¿no? Salvo que no aprobamos la propuesta porque estamos midiendo de que quizá esto no sería lo mejor en este momento. Entonces, bueno, hagamos la del 28 de julio, ¿no? Que siempre está a la mano, y entonces fue algo rápido, lo cual mostraría pues improvisación, etcétera. Sin embargo, a esto hay que agregarle lo siguiente, porque yo creo que lo del mensaje de ayer tiene que ser entendido en esta idea general de la que estamos hablando y que se confirma con las declaraciones de Aníbal Torres al final del mensaje. Él da incluso detalles sobre cómo sacaron esta parte del discurso, si no era el discurso en sí mismo, ¿no? Él dice que se planteó y que el presidente tomó la decisión, ¿no? Y que iba a ser un proyecto de ley, que a su vez tenía que ser ratificado por referéndum, dando detalles de lo que no se dijo, pero creo que enviando un mensaje al Congreso, diciéndole, oye, esto lo tenemos. Esto lo tenemos. La idea es, nosotros te hemos enviado una rama de olivos, ¿no? Estamos hablando de paz, de encuentro, de acuerdo nacional. Tener un puente. Pero tenemos acá nuestra salida, que es nos vamos todos, ¿no? En consecuencia, en términos estrictamente formales, ese mensaje pues es un desastre, ¿no? O sea, es un desastre, pero en términos políticos yo creo que sí marca un acontecimiento, porque además las reacciones de la oposición no eran una reacción virulenta, sino, no sé si tú lo has visto, crítica pero moderada, ¿no? Vamos a seguir, no ha habido nada. No, el Porque énfasis ha sido en la falta de autocrítica.
Pero Eso, claro, eso. si estás plagiando el discurso de Torres, ¿qué espera? Pues, ¿no? Nada. No, sin duda, sin Una duda. hora y cuarto para decir nada. 77 minutos para decir nada. Para decir, hemos cometido errores, pero no dice cuáles. Exacto. ¿No? Hay personas que no han cumplido, pero no dice quiénes. ¿No? No, él tenía mucho que, obviamente, que responder. Pero eso supuestamente lo vamos a ver, si es que asiste, porque puede solo asistir el abogado o abogada, el 28 de marzo. Antes de entrar a eso, Fernando, según el propio primer ministro, Aníbal Castillo, Aníbal Torres, esta decisión de retirar la propuesta del adelanto de elecciones se dio en el último minuto con el propósito de hacer un último intento por la concertación. ¿No? Esa es la justificación y la razón por la cual no terminan presentando el día de ayer el adelanto de elecciones. Mi pregunta ¿es posible a estas alturas una concertación, una conciliación, un cese del fuego entre el Ejecutivo y el Legislativo, que finalmente son los dos grandes responsables de la crisis? Totalmente. Pero, a ver, desde el punto de vista del gobierno, sí. Desde el punto de vista, creo, me atrevería a decir, del ciudadano que rechaza a ambos, según las encuestas, no. Desde el punto de vista del Congreso, yo creo que no lo ve mal. Porque hay que acordarse que hace 2 semanas se hablaba hasta de tregua. Sí. ¿No? Entonces, los dos dirían, bueno, vamos a hacer lo posible en aras del país, la gobernabilidad, pues los términos son elásticos, ¿no? Entonces podemos usar en diversos sentidos. Pero acá hay un punto que creo que, repito, hay que verlo en su conjunto. Entonces sí era cierto que el proyecto de ley era para adelantar elecciones. Porque antes eran rumores, ¿no? Y luego, si es que se hubiera dado el discurso y nada más, se quedaba en rumores. Pero, repito, hay que verlo en su conjunto. Aníbal Torres sale a dar detalles de cómo fue. Lo confirma. ¿Tenía que hacerlo? No. No tenía que hacerlo. ¿Por qué crees que lo hizo? Porque tiene el sentido político de enviar el mensaje al Congreso y también a la ciudadanía. Está diciendo, nosotros tenemos esto ya trabajado. Y por eso esa idea de te damos o queremos dar una última oportunidad, ¿no? Entonces apareces como conciliador, apareces como que al decir la última oportunidad, no el último, entonces es un esfuerzo, ¿no? Del que hay que, por supuesto, reconocer, ¿no? Pero qué duda cabe que esto de adelanto de elecciones en el Congreso simplemente pues es la noticia que no quieren escuchar. De ninguna manera. Que se vayan todos. Que se vayan todos, ¿no? Pero sí les gusta la de nos quedamos todos. Ah, no, sí, eso sí, ¿no? O te vas tú, o nos quedamos todos, pero la tercera que nos vamos todos, no, pues es un abuso, ¿no? Dicen golpe. Ayer también por el lado de la derecha, si el gobierno era así, la derecha decía, se prepara un golpe. Lo que nunca nadie le pregunta es, ¿cómo es el golpe? O sea, ¿cómo se materializa el golpe? Proponiendo que adelanten elecciones. ¿Por qué? El Ejecutivo y el presidente tienen la prerrogativa de presentar proyectos de ley. Que se lo rechacen es otra cosa. Además, si lo presenta, ¿cuál sería la reacción del Congreso? ¿Cuál sería la reacción? Yo creo que este Congreso, por supuesto, efectivamente lo rechazaría. Pero ¿contaría con quién? Con el apoyo de la opinión pública. Y eso es algo que el Congreso tiene que también medir. Hay que acordarse que en la época de Vizcarra, las 4 reformas, que no formaban parte, por cierto, de nuestro paquete, que nos atribuyen varios, pero eso, lo nuestro fue después, del referéndum del 2018, sí. No se acuerdan los congresistas, ellos votaron aplastantemente a favor. Aplastantemente a favor.
incluido la no reelección de los congresistas. Pero hago el paralelo solamente para poner, digamos, la idea que ahí había una opinión pública que estaba atenta, que favorecía y que apoyaba, ¿no? Hoy día, pero Pedro Castillo no tiene apoyo de la ciudadanía. Hay 2/3 partes que lo rechazan. Pero si es que la cosa se tensa y él propone adelanto de todos, yo creo que va a ganar, va a ganar. Por lo menos ganaría un sector de la opinión pública, ¿no? Ahora, volviendo al tema que tú ibas a sugerir, ayer se admitió la moción de vacancia que debe discutirse en 2 semanas, ¿no es cierto? El próximo 28 de marzo. ¿Cuál crees tú que va a ser el desenlace de esta discusión en el Pleno del Congreso? Como todas las que han ocurrido en el Congreso, van a hablar los 130 congresistas, cada uno un rollo tan, bueno, vamos a encontrar muy pocos argumentos, ¿no? Porque además se ha desnaturalizado de tal manera la vacancia presidencial que efectivamente se ha convertido en algo que ya no es y difícil de reconocer. Porque llaman al presidente y con un pliego o algo así lo interpelan. No existe la interpelación presidencial, no existe. Aquí ni en ninguna parte, ¿no? Y algo así como, si no nos convences, entonces te censuramos, lo que sería en realidad la vacancia. Entonces te vacamos. ¿Por qué pusiste de ministro a fulano de tal? ¿No? ¿Por qué no dijiste tal cosa? Entonces todo eso entra con la incapacidad moral. Creo que a favor del gobierno tiene la posibilidad de bloquearla, ¿no? Porque es suficiente que voten en contra, se abstengan, ojo, o no estén presentes 44 y los otros ya no cumplen con los 87. Claro. Se acabó. Y eso lo consigues entre Perú Libre, ¿no? Perú Democrático, Juntos por el Perú, ahí cierras eso. Y bueno, y los niños van a estar por ahí, los niños, los chiquillos y lo que fueran, ¿no? Sí, vas a conseguir 2, 3 y se acabó. Pero creo que el gobierno, por más que se libre nuevamente la vacancia, yo creo que por segunda vez, yo creo que está instalada ya hace un buen tiempo, y esto fortalecería la idea que Castillo no termina su mandato. Y no hablo de golpe. Nunca ha ocurrido que el presidente, la figura del presidente está tan cuestionada que se instala la idea de el corte del mandato. Es decir, si está la idea tan amplia, ampliamente aceptada, quiere decir que forma parte de la realidad. El cuándo, cómo, eso ya justamente la realidad termina por materializarla. Pero, y quiero poner la pregunta de otra manera. ¿Alguien se imagina a Pedro Castillo el 28 de julio del 2026 entregando la banda presidencial? Nadie. Eso lo veíamos pues en No, largo. no, claro. O sea, la figura se va diluyendo en el tiempo, ya aparece otra persona. No sé si 2, 3 de acá, que sería lo peor. Pero difícil, ¿no? Difícil. Y esto se lo ha ganado él a punta de esfuerzo, principalmente, ¿no? Ahora, este jueguito de nos quedamos todos, ¿cuánto puede durar en el tiempo? Acá hay una dinámica que no va contra ellos. ¿Por qué? El gobierno manda, tiende puentes, el Congreso la acepta o no, a final de cuentas dice, bueno, como hemos comentado, o se va él o nos quedamos todos, pero de eso que nos vayamos todos, de ninguna manera. Sin embargo, lo que estaría sucediendo es un embalse, ¿no? Un embalse como una olla a presión, ¿no? Donde el escándalo, la denuncia, no va a parar. O sea, que alguien nos convenza que este motín a bordo se terminó.
y ni el mismo Castillo puede controlar, porque las redes, ¿no? Familiares, amicales, vecinales, sindicales, comunales, ha llenado el aparato, bueno, no ha llenado, es una exageración, muchos sectores del aparato del Estado. Es que cada domingo después de las 12, ¿no? Así como el vals, y después de la misa, si quieres, vamos a encontrar en todos los programas que salta aquí y salta allá, y entonces de nuevo aparece, ¿no? ¿Y el Congreso qué tiene que hacer? Obviamente tiene que responder ante eso. Entonces va creciendo, ¿no? Es una olla a presión que en algún momento tiene que estallar. Ahora, en tu opinión, Fernando, ¿cuál sería la salida política menos traumática? ¿El adelanto de elecciones? El Congreso sí pide una cosa, que se vaya el presidente, pero nos quedamos nosotros, ¿no? Mira. La renuncia, en fin. No, obviamente la renuncia es la menos traumática, pero creo que no está en la agenda del presidente. No. Bueno, tampoco estuvo en la época de Pedro Pablo Kuczynski y tuvo que renunciar antes de la vacancia, que ya era inevitable. Uh-huh. Esta es la que produce quizá menos, pero descartada esa, en realidad, bueno, algunos, y yo no estoy tan seguro de eso, dicen, por ejemplo, sale Castillo sea por renuncia o por vacancia, llegamos a Dina Boluarte. Correcto. Que a veces se la saltan de encima, y yo diría no, porque Dina Boluarte asumiría hipotéticamente el mandato presidencial y no habría nadie quien se lo pueda negar, salvo que ella renuncie. Y dice, no, la vacarían. ¿La vacarían? ¿Ustedes creen que la gente aceptaría que la vaquen? No por simpatía de ella, como ocurrió con Vizcarra y Manuel Merino. Algo así como, oye, Congreso, ¿tú con qué autoridad, no? ¿Con qué autoridad hablas de moral cuando están varios de ellos realmente pintados? Embarradazos. Embarradazos, ¿no? Embarradazos, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad, no? ¿Qué le van a sacar a ella? Bueno, siempre se le puede sacar algo, pero me refiero que en realidad permita una vacancia inmediata, no sería sino la muestra de cómo está construida esta representación parlamentaria. Entonces, yo creo que no sería tan fácil. Pero supongamos que renuncie. Ahí se abre esta discusión sobre si son elecciones presidenciales o presidenciales y parlamentarias. Si el Congreso opta por lo primero, sería lo más impopular. Bueno, siempre va a aparecer una interpretación de los constitucionalistas que siempre son contratados por el Congreso para que escriban según los artículos que corresponden según ellos. Pero cuando llegas a ese momento, estamos hablando de una crisis generalizada, ¿no? Generalizada, que involucra a los poderes, ya es el límite. No, pero en esa crisis ya estamos hace rato. Ya, pero me refiero cuando ¿Cómo va a terminar esto? Ya, no, me refiero más o menos encaminados dentro del orden constitucional. Por eso, estamos acá. Ya no podrías plantear solo elecciones presidenciales, sino generales. Porque ya la crisis es generalizada. Entonces, por ejemplo, en los parlamentarismos, y hablo de los parlamentarismos porque estamos incrustados de sus instrumentos europeos que no existen en otra parte. Cuando hay una crisis generalizada, ¿qué ocurre? Dice, elecciones. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué elecciones? Tú dices, porque ante este bloqueo, crisis, tú entregas al pueblo, convertido en elector, quien decida a través del voto construir una nueva representación. Es lo que ocurriría acá. Construir una nueva representación. ¿No? Entonces quiere decir presidente y Congreso. Y empezamos de nuevo. Ya, ahora yo voy a un tema que tú lo has mencionado en tus textos y artículos en El Comercio, y que yo también se lo planteo a los entrevistados que pasan por acá, es, ok, vamos a elecciones generales, presidenciales y parlamentarias. Si no hay una reforma política profunda, radical, ¿no es cierto?, que institucionalice a los partidos, por ejemplo, vamos a cambiar mocos por babas. Totalmente. Vamos a volver a la misma historia de siempre, y cada vez para peor. Y hasta ahora no sé cómo
en qué momento vamos a tocar fondo. Sí, parecíamos un país sin fondo, pues, en términos de degradación política. Pero, pero es cierto lo que tú dices, porque además nada nos indica que va a ser distinto. Así, nada nos indica que va a ser distinto. ¿Por qué? ¿Por qué habría que ser distinto? Para empezar, ¿quiénes postularían? Los 10 partidos que están en el Congreso. Así es. Para empezar, son partidos legales, ahí está. ¿Qué nos dirían que van a seleccionar de la misma manera los candidatos? ¿Serían qué? ¿Los congresistas de hoy por los congresistas del 2021? ¿Del 16-21 o 20? O sea, los de hoy por los de ayer. No hay gran cambio, ¿no? Tampoco les puedes impedir. Entonces, sin embargo, ¿Qué debería pasar? Es mi pregunta. En ese momento de crisis generalizada, Sí. lo más cercano como antecedente, y por lo tanto es posible, es fines del 2001, cuando hay la caída del gobierno, de una crisis generalizada, y entonces hay un acuerdo político. Hay que acordarse que el Congreso de aquella época era de mayoría absoluta fujimorista. Total. Y tuvo ese Congreso a aceptar los partidos, en ese caso los fujimoristas, una serie de acuerdos. ¿Cuáles son estos acuerdos? Con Marta Gilliland de presidente del Congreso. Claro, que la sacaron. Y es donde eligen a Valentín Paniagua, ¿no? Bueno, que era parte de los acuerdos encaminados a la transición. Entonces, tiene que haber reforma política. Ahora, no todo el paquete, por cierto, porque es una etapa de transición, pero hay cosas que sí son electorales y hay otras que son programáticas. Se supone que las electorales parten de un acuerdo político, pero ese acuerdo político tiene que ser también para adelante. Si no, más de lo mismo. Ahora, ¿cuál sería la instancia, Fernando, para llegar a ese acuerdo político? Repito, una vez, ¿Nacional? digamos que se renuncia, digamos, Dina Boluarte, y el Congreso tendría que, sobre la base de un acuerdo político de los partidos, obviamente, y los que están presentes en el Congreso, digo, respetando todas las instancias institucionales, entonces se presenta un proyecto de ley de reforma constitucional para poner fin al mandato actual y convocar a elecciones generales. Primer punto, ¿no? Y segundo punto, claro, hay unos acuerdos, por ejemplo, realización necesariamente de las postergadas elecciones primarias. ¿Ha visto lo que ha sucedido en Colombia? En Colombia la gente ha votado por dentro de cada coalición, ¿no? Los candidatos. Por eso que salió Petro por la izquierda, por la... Eso es lo que hizo, que Petro está con grandes posibilidades de ganar las elecciones. Pero hubo elecciones este domingo y votaron entre los candidatos del bloque de izquierda y salió él. Entonces, y con gran votación. Entonces, de la derecha también y del centro también. Ese es un ejercicio necesario, fundamental. Elecciones primarias. Y eliminación puede votar cualquier ciudadano, aunque esté afiliado a los partidos. Y miren qué tan importante es que al ver los resultados, algunos han desistido ya de participar para inscribirse ya como candidato presidencial. Entonces comienzas a separar, porque lo que nosotros tenemos es un montón de cascarones. Entonces tú comienzas a separar y a aclarar las propuestas más programáticas, ¿no? Luego tienes que eliminar el voto preferencial. Pernicioso, ¿no? Porque gracias a las primarias, además, eso lo permites. Hay un aspecto que a nosotros nos parece importante, que creo que la realidad justamente lo permite ahora, es que los candidatos presidenciales debieran tener la posibilidad, de mi punto de vista incluso debiera ser hasta obligatorio, ser candidatos al Parlamento. ¿Sabes por qué? Porque esto permite un mejor debate y cohesión de las bancadas. En los parlamentarismos, y repito nuevamente esto porque estamos plagados de estos instrumentos y mecanismos, los líderes están en el Parlamento. Los líderes están en el Parlamento. Acá no. No, como fue en las elecciones del 90, donde Fujimori, Alberto, postuló al Senado, ¿no es cierto? Porque él no tenía la aspiración presidencial, se encontró con la presidencia, pero de... Exactamente. La Constitución... Cosas que pasan en el Perú. La Constitución del 79 lo permitía. Así es. La 93 la desecha. Entonces tú tienes, yo prefiero ver en el Parlamento, hubiera preferido ver en el Parlamento
Ya pues a Keiko Fujimori, encabezando su bancada, ¿no? Al señor López Aliaga, al señor Hernando de Soto, pues la calidad pues mejora de todas maneras, ¿no? Tú tienes ahí, es distinto. Además, ellos se erigen realmente como opositores clave, ¿no? Claro. Entonces la representación política está allí. En cambio, ahora, ¿qué es lo que tienes? Bancada diferenciada del partido, el líder, en algunos casos no les hacen caso. En fin, es el de pelota, ¿no? La elección del Parlamento en segunda vuelta, ¿no? Y no en primera. Yo diría incluso permitir la reelección parlamentaria, pero también gobernadores, alcaldes, aunque sea por una vez. ¿Tú has visto? Todos estos son nuevos, la gran mayoría. Y la inexperiencia no es cualquier cosa en política. Te lleva a errores, cuando no a hacer lo que ya vemos. En fin, se puede hacer un conjunto de puntos que tú permites abrir también la oferta electoral, porque lo que hemos estado consumiendo es un menú acotado, ¿no? Y claro, por algo tienes que coger, igual tienes que comer, ¿no? Pero un mal menú, ¿no? Ahora, yo te escucho, Fernando, y claro, tú en el fondo estás apelando a la razón, al sentido común. Algo totalmente ausente en nuestra actual clase política peruana, ¿no? Tú pareces estar hablando para un público costarricense, uruguayo. No, pero lo hemos tenido el 2021. Hemos tenido, ¿cuándo lo hemos tenido? El 2021 hubo acuerdos que pues, sí permitieron la transición. Pero además, reforma política es extraordinaria, pero sí, la veo demasiado utópica en estos tiempos donde el gobierno solamente piensa en que no lo vaquen y el Congreso solo piensa en que no se vayan, ¿no? Que se vaya el presidente, pero no ellos. Ya, pero por eso yo te decía, mi argumentación pasaba, porque no lo van a vacar, los dos se quieren mantener, pero esto va a llegar un momento en que puede estallar, vamos a llegar a estallar. Entonces, eso puede llevarse a que ellos ya no controlen las vías y nos encontramos a las puertas, repito, de las el infierno. Ya, entonces, podrían ellos decir, ya, elecciones generales, parlamentarias y presidenciales, y no hablan de cambios o hablan de cambios cosméticos. Sí, podría ser. Pero para eso está también la ciudadanía, los medios, sociedad civil. Ahí es donde nos toca, pues, discutir, ¿no? Que el debate mejore, que derroten estas ideas, sí, pues, ¿no? Ha sido casi bastante frecuente, ¿no? Pero también se han ganado algunas cosas y es parte del debate público. Ojalá que en algún momento, ¿no? En los próximos meses, antes de un año, impere la sensatez, pero eso es como pedir un milagro en el Perú. Pero, en estos momentos, dime. Termino con esta idea, Pedro, pero creo que quedarnos en lo que vemos ahora en este escenario que lleva a frustración, ¿no? A desesperanza, etcétera, es porque los incentivos han sido para que los aventureros, no digo todos, pero una mayoría aplastante, los aventureros, los mercantilistas, los filibusteros estén llenando la política. Y hay desincentivos para... ¿De qué manera? Y gente que está en la política que eran buenos, se han retirado. La academia se ha distanciado, los intelectuales, la gente de la cultura, ¿no? El ámbito de la cultura, se han distanciado, desincentivos de políticos que podrían hacer bien su papel. Bueno, hay gente, ¿no? Hay gente que si bien de repente una puerta podrían presentarse, yo creo que sí hay gente. No todos somos así, aun cuando este Congreso lo hemos elegido nosotros, pero con determinadas reglas también y determinado menú. Y en el menú, si tienes que comer, tienes que coger algo más. Sí, pues este menú es un menú pero impresentable. Bueno, a lo que iba, en estos momentos se está interpelando a los ministros de Salud, Hernán Condori, y el de Justicia, Ángel Ildefonso. ¿Tú crees que vayan a censurar a Condori? Por lo menos han manifestado que sí. O sea, a ver, salvo que el gobierno esté tratando con algunos bancadas o con algunos congresistas, ¿no? Para evitar algunas cosas, yo creo que el caso de Condori
debiera ya ser censurado, ¿no? De la interpelación pasar a la censura. ¿Qué perdería el Congreso? Nada, porque esto no se le suma, digamos, a las cuestiones de confianza, censuras de gabinete, nada, ¿no? ¿Quedarían bien delante de la opinión pública? Sí, ¿no? Para empezar. Parece, ¿no? Largamente, ¿no? O sea, lo que está haciendo quien es Condori, lo que estamos viendo en las últimas semanas, Que es alucinante. Es No, pero surreal. además, Es surreal tener a alguien como Condori en este momento ocupando la cartera de salud en plena pandemia. pero entonces, allí sí el Parlamento puede decir, estoy ejerciendo mi función de control político. Las demás cosas han sido discursos. 7, 8 meses, el señor Silva se mantuvo, el Congreso no hizo nada, ¿no? Muchos de ellos han caído por presión de la opinión pública, de Los medios de comunicación. los medios de comunicación, ¿no? Pero por obra del Congreso, nada. No. Este es una posibilidad que tiene el Congreso para decir, bueno, hasta aquí nomás, señores del gobierno, vamos a sacar a cuanto ministro tenga denuncias y son personas que no cumple con los requisitos para el cargo, ¿no? El efecto Carelín y el de las reuniones de la casa, en la casa de Breña, que no han tenido el impacto que yo pensé que podía tener un gobierno que ya está salpicado de corrupción por todas partes. ¿Por qué? Porque eso no ha percolado, no ha tenido una influencia en la opinión pública para que la gente salga a las calles. Porque la gente está como más o menos mirando qué pasa sin poner un pie en las calles para marchar. ¿Sabes qué? Tengo la impresión, ¿en qué momento la gente salió a las calles? Mira, por lo de Merino Vizcarra. Sí. Porque siente que además en medio de la pandemia el Congreso está portándose como se ha portado, Merino era la representación del Congreso en el gobierno. Se movilizó. Pero antes, acuérdate de la repartija, acuérdate de la ley Pulpín, que las movilizaciones fueron de tal naturaleza que tuvieron que tirarse para atrás. ¿No? Son distintos, claro, momentos, pero hay algo que algo que atiza, ¿no? Algo que desata. Cuando nos tratan como idiotas, Fernando. Ya, pero la última vez de alcance político con lo de Merino fue efectivamente, la gente sentía cómo pueden ustedes políticos portarse de esa manera en el momento de la pandemia, donde todo estaba pues bien duro, ¿no? Muy denso, muy impactante, ¿no? Había una rabia entonces contra los políticos diciendo, ustedes son unas artes irresponsables, ¿no? Ahora estamos en otro momento, pero creo que yo no veo a la gente movilizándose contra el gobierno por un hecho de corrupción. No porque la gente no lo rechace, sino es un nivel de rechazo todavía pasivo, o de opinión nada más, ¿no? No de movilización. Porque también el otro, o sea, el Congreso, está pues lleno de este tipo de cosas también, ¿no? Esos 130, pocos son los que se salvan, ¿no? Para ir cerrando esta conversación, Fernando, al final ha sido positivo o negativo que se presente el presidente ante el Congreso de la República el día de ayer. Bueno, yo creo que es positivo para los ciudadanos que todos muestren sus cartas y por dónde van, como dirían los españoles, por dónde van los tiros, ¿no? Pero yo creo que ha ganado algunos puntos el gobierno. Ha ganado algunos puntos el gobierno. Hoy el Congreso puede lograr sumar algunos si es que censura ministros, que la gente, por supuesto, estaría de acuerdo. Y entonces esta suerte de empate nos llevaría al 28 de marzo. 28 de marzo que en
tiempo político peruano pues es larguísimo, ¿no? Larguísimo. 28 puede pasarte un montón. Una eternidad. Una eternidad, ¿no? ¿No? Entonces estamos en el Perú, ¿no? Donde la densidad de la política, ¿no? Hace que el tiempo sea de otra naturaleza y no el cronológico que muchas veces se mira, ¿no? Entonces, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué cosas pueden pasar? La imaginación puede llevar a todo, pero el Perú nos da sorpresas, tú sabes, de todo Siempre, tipo, ¿no? siempre. El que pestañea muere. Así es, acá uno Pestañea no se muere. puede quejar de aburrimiento. No, eso menos todavía. Menos todavía. Ayer, leyendo siempre tus textos en El Comercio, que hay algunos de ellos, te confieso que yo termino de leerlos, digo, acá tiene que haber una revolución. El tuyo de ayer era sobre la informalidad en la política y dabas algunos datos que remecían, ¿no? El Perú es uno de los países que posee partidos con las raíces más débiles en la sociedad, con los menores niveles de legitimidad y de organización y con los niveles más bajos de institucionalización de América Latina junto a Ecuador y Guatemala. ¿Cómo cambias eso? ¿Cómo cambias eso? Mira, nadie tiene varita mágica y eso no se cambia tan de la noche a la mañana. No, pues. Pero la gente demanda porque llega un momento en que ya es desesperante, ¿no? O sea, la gente rechaza, la gente se indigna y no encuentra respuesta, no encuentra respuesta, no encuentra respuesta. Tampoco tú sales entonces a indignarte, no hay respuesta. Y lo que ocurre en muchos casos es, ¿sabes qué? Ya estoy harto de la política, ¿no? Entonces dice, ya no quiero escuchar, no quiero ver ni noticias. No voy a escuchar a Pedro Salinas siempre con sus cosas negativas. Hacen bien, entonces, hacen bien. Entonces, me recluyo a mi órbita más familiar, yo la lucharé individualmente en mi familia, finalmente. Eso. Y los ansiolíticos, no olvides los ansiolíticos, Fernando, muy importante. Está muy bueno, eso también. Pero digamos, la idea es, yo me distancio de la política. Ya no quiero saber, y por lo tanto el control ciudadano se diluye y se pierde. La gente no, claro, no conecta que la necesidad imperiosa de un control político pasa por estar informado, atento, ¿no? Y cosa que ante sucesos políticos más o menos sabes cómo actuar. Pero es frustrante, ciertamente, es frustrante. Y eso, bueno, pese a que los peruanos estamos, de alguna manera, hemos experimentado muchos momentos, y sobre todo los últimos 5 años han sido 5 años de verdad difíciles de comparar, de todo, ¿no? De todo, francamente. Me encaneció. Yo también, oye. Una última cosita, Fernando, y no te jodo más. La regionalización. ¿Qué debe pasar con la regionalización? ¿Debería replantearse? Sí, sin duda. Mantenerse con algunos cambios cosméticos y nada más. No. Tú sabes que esta es una reivindicación pues, de la propia independencia, la propia fundación de la República. El tema es que el diseño estuvo mal planteado, ¿no? Para empezar, se habla de regiones cuando no hay regiones, son departamentos, porque las regiones eran la suma, fusión de departamentos contiguos, ¿no? Se rechazaron un referendo en el 2010, y lo que ha habido es que tenemos efectivamente regiones, ¿no? O gobiernos regionales con mayores presupuestos. Son factores ahora de construcción de poder, pero como la política está mal, como la política nacional está mal y los partidos no logran canalizar intereses, tienes un montón de estos movimientos regionales y los males de la política nacional se reproducen a nivel regional y local. Es por eso que tienes una cantidad muy grande de acusados, procesados, perseguidos, etcétera, a nivel de autoridades. ¿Esto va a cambiar en el octubre próximo? No lo veo, nuevamente. No veo que vaya a cambiar sustantivamente. Y la política nacional va para acá y la política subnacional va por otro lado. Pero tú no puedes hacer políticas públicas sin que estos dos se conecten. En concreto,
hay que desarrollar nuevas formas de descentralización, porque el formato de regionalización, por lo menos ese, ha fracasado. Pero una vez más, eso pasa por una renovación de la clase política y una reforma profunda de la institucionalidad política en el Perú. Con lo cual, regresamos al mismo punto. A foja cero. No se cambia Todos a foja eso, cero. estamos engañándonos y se está engañando a la gente. Fernando, te agradezco enormemente por tu Gracias a tiempo, ti, por tus reflexiones, siempre tan valiosas, y nada, hasta cualquier momento. Gracias, Perú. Un abrazo. Un Chao, abrazo Antonio. también, y con ustedes, amigos, que tengan un lindo día. ¡Chao!